Nací y crecí en los Apalaches. Pasé mis primeros 22 años en Kentucky y luego me mudé a Tennessee. Siempre había amado el aire libre y tuve la suerte de conseguir un trabajo en el servicio forestal, unos años después de haber terminado la preparatoria. Mi familia en Kentucky tenía muchos problemas y estar en otro estado sin señal de celular se sentía como una escapatoria. Aprendí mucho sobre supervivencia durante mi tiempo en el servicio forestal. Me encantaban los espacios abiertos y la sensación de paz que daba estar en la naturaleza, en vez de pasar mis días atrapado en algún cubículo bajo luces fluorescentes. Me gusta ayudar a la gente. He ayudado a muchos excursionistas perdidos a encontrar el camino de regreso, e incluso he participado en muchos rescates de heridos. Es el trabajo perfecto para mí. Vivo solo en un remolque, junto a mi labrador. Mi sobrino Ricky viajó para visitarme unas pocas semanas después de haberse graduado de la universidad. Siempre había querido recorrer el sendero de los Apalaches y yo apoyaba esa idea. Pero solo si estaba preparado. Muchos jóvenes ven unos cuantos programas de supervivencia y creen que ya están listos para enfrentarse a la naturaleza. Y la verdad es que no lo están. Siempre fui muy cercano a Ricky, pese a estar distanciado del resto de la familia. Nunca me asenté ni tuve hijos, en gran parte por el trabajo. Así que Ricky era el pariente más cercano que tenía y quería pasarle mis conocimientos antes de hacerme demasiado viejo. Fui a recogerlo al aeropuerto y me abrazó con fuerza. Regresamos al remolque y le preparé un buen plato de carne con papas. Hablamos de nuestros planes para la semana. Había pedido vacaciones para poder pasar toda la semana caminando juntos. Saldríamos a tomar el sendero por la mañana. Le insistí a Ricky que durmiera bien esta noche. Nos esperaba un día pesado, pero antes de que se fuera a la habitación de huéspedes tenía que advertirle que... Oye, asegúrate de cerrar las cortinas antes de dormir, ¿sí? Le dije. Ricky frunció el ceño confundido, preguntando de por qué si no había nadie ahí. Literalmente estábamos en medio de la nada. No era como que alguien fuese a ver por la ventana, decía. Le aseguré que lo hablaríamos en la mañana. Por suerte, Ricky siempre respetó las reglas de mi casa, así que aceptó. Después de pasar un rato preparando el equipo para el día siguiente, me fui a dormir. Me aseguré de cerrar las cortinas de mi cuarto antes de quedarme dormido. Verás, cuando recién me mudé aquí, me gustaba que la luz de la luna entrara por la ventana por las noches. Estando en una zona tan aislada, no pensé que fuera un problema. Hasta que una noche desperté. Seguía bastante cansado y eché un vistazo por la ventana junto a mi cama. Vi dos luces rojas, separadas apenas por unos cuantos centímetros. Me froté los ojos y miré de nuevo. Aquellas cosas no eran luces, eran ojos, y eran anormalmente rojos. Yo conocía bien la fauna de la zona y no había nada que pudiera explicar lo que estaba viendo. Mientras observaba, los ojos comenzaron a elevarse lentamente, como si la criatura a la que pertenecían se pusiera de pie. Retrocedí despacio hasta salir del dormitorio y cerré la puerta. Esa noche dormí en el sofá de la sala y desde entonces nunca más dormí con las cortinas abiertas. La mañana del viaje desperté temprano. Estaba ansioso y emocionado, y al final me rendí con el sueño y comencé a preparar café alrededor de las 5 de la mañana. Aunque intenté hacer el menor ruido posible, Ricky se despertó hacia las 5:30, así que decidimos desayunar y empezar el día cuanto antes. Mientras cocinaba, mi sobrino miró hacia la puerta corrediza. Mi perro estaba afuera, en el porche, rascando el vidrio para que lo dejáramos entrar.
Ricky se levantó para abrirle. Justo cuando llegó a la puerta le dije: «Espera». Ricky se detuvo confundido. Le hice señas para que me siguiera a la sala. Ahí le señalé a Barky, mi perro, que dormía plácidamente sobre su cama. «Mantén la puerta cerrada», le dije. Él simplemente asintió y preguntó si era un perro callejero. Le negué con la cabeza. «Verás, Barky es un perro con una apariencia muy distintiva. Ya está viejo y su pelaje se está volviendo gris. Además, tiene una cicatriz sobre el ojo izquierdo de cuando se peleó con un mapache hace muchos años». Ricky volvió a mirar hacia la puerta corrediza y notó que el perro ya no estaba. Era otro de los avisos que tenía que darle a él. Si ves algo que parece tu mascota tratando de entrar a tu casa o en tu campamento, asegúrate que sea realmente ella. Ricky me preguntó qué estaba pasando, pero dudaba que me creyera, así que le dije que luego le explicaría por qué teníamos que ponernos en marcha. Aunque mi sobrino sí parecía algo inquieto por lo ocurrido, se mantuvo firme y estuvo listo para salir 1 hora después. Las siguientes horas de caminata fueron increíbles. Disfrutamos de paisajes hermosos y pudimos ponernos al día. Yo llevaba rato pensando cuándo hablar de las reglas del sendero y cómo debería de abordar el tema tan sensible. Pero me temía que no se lo tomara en serio. Al menos no todavía. Antes de que viniera intenté explicarle que en las montañas Apalaches ocurren cosas extrañas, cosas sobrenaturales. Pero en el momento no le interesó demasiado. Y siendo honesto, yo tampoco creí mucho al principio. Tuve que verlo con mis ojos para entender. Pero ese era el motivo de estar allí con mi sobrino. Para mostrarle las cosas que hay allá afuera. Que no podemos entenderlo todo. Pero si seguimos las reglas, no nos pasará nada. Después de otra hora caminando, Ricky empezó a ponerse inquieto, deteniéndose cada pocos pasos para mirar a su alrededor. Al final le pregunté que sí, que tenía. «¿No lo escuchas, tío?», dijo, a lo que negué con la cabeza. Seguimos caminando en silencio y entonces lo escuché. El sonido se parecía al de una sirena de tornados, a lo lejos, muy distorsionada. Detuve a Ricky en seco. «Tenemos que alejarnos de ese ruido lo más rápido posible», le dije. Ricky intentó discutir diciendo que quizá deberíamos acercarnos por si era una sirena de alerta sísmica. Pero le dejé muy en claro que era absolutamente necesario alejarnos de la fuente. Así que nos echamos a correr en la dirección contraria. Con el tiempo el sonido comenzó a desvanecerse como si se alejara. Pero unos minutos más tarde, escuchamos un estruendo fuerte, casi justo frente a nosotros. «¿Qué demonios?», dijo Ricky, llevándose las manos a los oídos. Ya corríamos a toda velocidad, lo cual era tremendamente incómodo cargando con todo el equipo. De pronto, tuvimos que detenernos en seco. El suelo comenzó a temblar y lo que parecía un viejo poste telefónico cubierto de enredaderas, con altavoces en la parte superior, se deslizó atravesando el sendero. Aquella sirena era ensordecedora. Ricky y yo salimos disparados y no dejamos de avanzar hasta que llevábamos al menos unos 20 minutos sin volver a oírla. Nos tropezamos con varias raíces varias veces y terminamos arañados y sin aliento. Aquí es donde por primera vez Ricky me exigió una explicación. Quería saber qué demonios estaba pasando allá afuera. Así que decidí que ese era el mejor momento para tener esa conversación con él. Seguramente ahora estaría mucho más dispuesto a creer después de haber visto algunas cosas por su cuenta.
Acepté darle un resumen. Era difícil recordar todas las cosas extrañas que habían ocurrido en esos lugares y de cómo evitar cada una. Pero cuando Ricky me dijo que tenía la intención de seguir recorriendo el sendero de los Apalaches, hice una lista de reglas para él y escribí lo que pude recordar. La primera regla: siempre duerme con las cortinas cerradas. Dejarlas abiertas puede hacer que despiertes con un par de ojos rojos observando desde fuera. Yo solo tuve un encuentro fugaz con esos ojos rojos, pero otro guardabosques que conocía no tuvo la misma suerte. Dan Williams era joven, unos 30, y estaba en excelente forma. Un día simplemente no se presentó a trabajar. Y eso no era nada habitual en él, en absoluto, pues era de las personas más responsables que yo he conocido. Como era amigo cercano, fui a su casa y toqué la puerta. No me respondió. Al probar la perilla, noté que estaba inseguro. Entré y llamé su nombre, pero no obtuve respuesta. Para cuando llegué a su habitación, una mala sensación me recorrió el cuerpo. Abrí la puerta y lo encontré recostado en la cama, inmóvil. Sus ojos y su boca estaban muy abiertos, congelados en una expresión de terror que jamás olvidaré. Llamé al 911 de inmediato y luego informé a nuestro jefe. Lo primero que me preguntó fue si las cortinas del dormitorio estaban abiertas. Le confirmé que sí. Intenté preguntarle por qué quería saberlo, pero nunca me respondió. Después de mi propio encuentro, empecé a cerrar las cortinas todas las noches. Si tu mascota intenta entrar a tu casa o a tu campamento, asegúrate de que sea realmente ella. Dejar entrar a la equivocada es como poner un tapete de bienvenida para algo maligno. Si oyes una sirena en el bosque que no suena del todo normal, evita acercarte a toda costa. Ese sonido que escuchas no es una sirena en absoluto. Es un críptido que lo usa para atraer a la gente. Aquella criatura se disfraza como un viejo poste telefónico oxidado o como una especie de bocina. Cuando sus víctimas potenciales están a la distancia adecuada, se desprende del suelo y las persigue. Según algunos de los ancianos que conocen a esta criatura, si llegara a apartarte, tus gritos serían recolectados para alimentar la sirena. Existe otra criatura que ronda las montañas de los Apalaches llamada Wampus Cat, o el gato de Wampus. No se parece a ningún otro felino grande porque tiene 6 patas, 4 al frente y 2 atrás. Es más grande que un león adulto y posee habilidades antinaturales. Se dice que puede correr más rápido que una flecha e incluso, en ciertos casos, que puede escapar a las balas. El gato de Wampus puede caminar en 2 patas y tiene unos ojos dorados, penetrantes. Y sobra decir que hay que evitar hacer el contacto visual a toda costa. Hacer esto provoca en la persona que lo ve un estado hipnótico. Y si te hipnotiza, quedarás inmóvil y terminará devorándote. Si te encuentras con el gato de Wampus, tu mejor opción es intentar tomarlo por sorpresa y dispararle, o esconderte si no tienes un arma. Olvídate de intentar huir, no tendrías ninguna posibilidad. Si estás en el bosque y escuchas a alguien que pronuncia tu nombre, pero no ves a nadie, finge que no lo oíste. También podrías escuchar otras cosas, el llanto de un bebé o una voz pidiendo ayuda en un tono monótono. Por inquietante que parezca todo esto, ignóralo. Incluso voltear o seguir la voz unos pasos puede llevarte a la muerte. Hace ya varios años, mientras trabajaba en el mantenimiento de un sendero, una mujer corrió a mí desesperada, gritando que necesitaba ayuda. Dijo que se llamaba Jenny y me explicó que ella y su esposo estaban de excursión cuando
él comenzó a comportarse extraño. Se quedó muy callado y se detenía a mirar a su alrededor cada pocos pasos. Ella le preguntó qué ocurría, y él le respondió que creyó oír la voz de su hijo llamándolo. Esto era imposible, pues su hijo, Brandon, de 10 años, había fallecido el año anterior en un accidente mientras montaba su bicicleta. Jenny intentó convencerlo de que no siguiera la voz, diciéndole que no podía ser su hijo. Pero su esposo estaba decidido y se negó a escuchar. Se salió del sendero para seguir la voz. Ella lo buscó durante más de una hora, pero casi se perdió a sí misma. Así que tuvo que detenerse. Acepté ayudarla a buscarlo, pero al no tener éxito llamé a refuerzos. Lo declararon desaparecido de inmediato y comenzó una búsqueda completa. Lamentablemente, esta historia no tiene un final feliz. Su cuerpo fue encontrado al fondo de un barranco muy pronunciado. No estaba claro si él habría saltado o si alguien lo había empujado. Otra regla es: no silbes afuera por la noche. Yo cometí ese error una vez cuando era más joven y estaba acampando con mi perro. Esto fue mucho antes de Barky. Era con mi perro viejo, llamado Rex, y ya me habían advertido otros trabajadores del bosque que no silbara en la noche. Pero naturalmente, yo tenía unos 20 y tantos y pensé que solo era una leyenda tonta. Había estado caminando todo el día, y al caer la noche, empecé a beber junto a la fogata. Rex solía quedarse siempre cerca, así que durante el día lo dejaba sin correa. Pero conforme oscureció, me empezó a preocupar que se perdiera o se lastimara. Así que silbé para que regresara. No respondió al primer silbido, lo cual era raro en él. Yo no podía soportar la idea de que algo le pasara. Había sido mi único compañero constante en la vida, que llevaba bastante solitaria. «Rex», le llamé otra vez mientras silbaba más fuerte. Noté que mi silbido sonó como si tuviera un eco, lo cual no tenía sentido. Rex finalmente volvió corriendo, pero estaba distinto. Se le notaba nervioso mirando hacia el bosque y gruñendo. Apunté mi linterna hacia donde estaba mirando, pero no vi nada. Terminé lo que quedaba en mi frasco y me fui a dormir. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana con una sensación muy clara de que me estaban observando. Salí de la tienda para ver alrededor. La luz de mi linterna se estaba apagando a pesar de tener una batería nueva. Intenté golpearla para hacer que funcionara, pero no fue así. Lo primero que noté fue que Rex ya no estaba. Lo llamé y silbé de nuevo, y justo entonces mi linterna se apagó por completo. Escuché crujir ramas a lo lejos y logré que la linterna encendiera apenas lo suficiente para ver la silueta de algo a unos 3 metros de mi campamento. Era una figura delgada, como un riel de color blanco, y vagamente humanoide. Su estatura fue lo que más me alarmó. Era extremadamente alta. Estoy hablando de fácilmente arriba de 2 metros. Pero caminaba encorvada. Su cuello era anormalmente largo y su cabeza apuntaba hacia adelante. La criatura se movía con un arrastre lento y distorsionado. Me quedé en silencio. ¿Qué demonios?, dije para mí mismo. Y eso fue un gran error. La cabeza de aquella figura giró con un ángulo antinatural y comenzó a emitir un chillido. Jamás había oído un sonido así. Era como una mezcla entre un grito humano distorsionado y el quejido de un animal herido. Me lancé de vuelta a la tienda y agarré mi repelente para osos y mi cuchillo. Estúpidamente, no había llevado mi arma a ese viaje. Podía escucharla chillando fuera de la tienda y supe que era momento de defenderme. Justo cuando giré, escuché un gruñido y un ladrido fuerte. «Rex», pensé.
La figura soltó otro chillido y volvió a internarse en el bosque. Noté que Rex tenía sangre en el hocico. Lo abracé, revisándolo por si estaba herido, pero por suerte estaba bien. Aún así seguía muy tenso. Buen chico, le dije. Sonará obvio, pero desde entonces ya no sirvo en el bosque. Otra regla es, si te pierdes en el sendero por más de un día, no confíes en todo lo que veas. Un viejo amigo mío, John, quien también trabajaba en el servicio del parque, se perdió durante una excursión en solitario. Era un superviviente muy capacitado y conocía todos los senderos como la palma de su mano. Así que me sorprendió muchísimo cuando desapareció. Lo encontraron alrededor de una semana después, pero él ya no era el mismo. Balbuceaba sin parar sobre haber encontrado una cabaña con una mujer que lo había rescatado, que ella le dio té y pasteles y le permitió dormir en una habitación de invitados. Afirmó sentirse somnoliento toda esa semana, pero tenía recuerdos extraños de la mujer entrando y saliendo de la habitación con comida y té. Contó que algunos de los tés tenían rodajas de hongos flotando. Cuando le preguntaron cómo salió de ahí, dijo simplemente que despertó un día tirado en el suelo del bosque. John trató de mostrarles a sus rescatistas dónde estaba la casa, pero no había nada. Se volvió obsesivo con buscarla y tuvieron que convencerlo de tomarse un tiempo libre y hacerse pruebas. La mente de John jamás se recuperó. Ahora vive en un centro de cuidado a largo plazo. Al principio supuse que lo suyo había sido un evento de estrés extremo que pudo haber despertado algún problema psicológico latente, pero otros guardabosques me dijeron que no era una historia única. Así que, como dije, si te pierdes en el sendero de los Apalaches y ves una cabaña en el bosque, no confíes. Detente y pregúntate si lo que estás viendo tiene algún sentido antes de entrar a pedir ayuda. Otra regla no escrita es, si ves a una mujer de unos 60 años con lentes plateados deambulando por el bosque y te pide que la guíes de regreso al sendero, ayúdala. Si logras llevarla, obtendrás buena suerte durante 7 años. La historia detrás de esta senderista es que hace mucho tiempo fue una mujer común, una senderista muy dedicada y determinada. Un día se salió del camino y no pudo volver. Su cuerpo fue encontrado algunos años después. Es un espíritu benevolente, y los excursionistas que la han visto la describen con una sonrisa contagiosa. Un compañero mío me contó el caso de una senderista que se perdió, que dijo haber visto a esa mujer fuera del sendero, la mujer de las gafas plateadas, y le dijo que ella también estaba perdida. La excursionista contó que caminaron durante algunas horas, hablando de la vida y tratando de encontrar el sendero. La mujer le sugirió tomar un giro que efectivamente los llevó de vuelta. La senderista estaba encantada, pero cuando se giró para darle las gracias, ella había desaparecido. Otra regla es, el bosque nunca debería estar completamente en silencio. Siempre deberías poder escuchar algo. Insectos, animales, pájaros, agua, viento, cualquier cosa. Si estás en el sendero y notas que todo está en silencio absoluto, sigue caminando hasta que los sonidos vuelvan a la normalidad. También deberías hablar, tararear o cantar o poner música para romper el silencio hasta que llegues a una zona normal. Ahora bien, personalmente no tengo experiencia directa en romper esta regla, porque la sensación incómoda de estar en silencio total suele ser suficiente para hacerme seguir avanzando. Otra historia de estos caminos es la de un anciano con barba larga y un bastón que puede acercarse a tu campamento mientras estás sentado alrededor del fuego con amigos o familia. Se sentará con calma y empezará a contar una historia.
No le preguntes quién es. No lo interrumpas y no te levantes mientras habla. Cuenta la leyenda que, si lo haces, alguien de tu grupo se adentrará en el bosque durante la noche y no lo volverás a ver jamás. Hace unos años estuve cerca de romper esta regla, acampando con unos amigos. Cuando el anciano se acercó, estaba a punto de preguntar si alguien lo conocía, cuando mi amigo se llevó la mano a la boca y negó con la cabeza. Me dio una mirada muy seria. Después de todas las cosas extrañas que había visto a lo largo de los años, le hice caso y guardé silencio. La historia del anciano, por cierto, era bastante buena. Una regla más es, mientras haces senderismo en los Apalaches, podrías encontrarte con un gran campamento en un área que no está designada para acampar. Por lo general, estos campamentos están bastante lejos del sendero. Son comunidades fuera de la red que no quieren forasteros. Verás tiendas improvisadas, suministros de supervivencia y a menudo fogatas activas. A veces, incluso con comida aún cocinándose. Pero no vas a encontrar a nadie allí. Puede ser tentador mirar alrededor o incluso ayudarte con algo de comida o suministros, pero no lo hagas. Incluso si notas que algo que fue robado de tu propio campamento. Aunque parezca vacío, te están observando y te atacarán con rapidez si tomas algo. Estos grupos protegen sus campamentos a toda costa y no solo te van a superar en número, sino que conocen el terreno mucho mejor que tú. Hasta entonces, esa era la lista que tenía escritas para Ricky. Mientras montábamos el campamento esa noche, fuimos revisando cada punto. A pesar de su arrogancia al principio, ahora estaba convencido de seguir las reglas. Preparamos la cena y tuvimos una buena charla. Hablamos de viejos tiempos y me fui a dormir alrededor de medianoche. Dormí tranquilo durante un rato hasta que comencé a tener un sueño extraño. Estaba sentado en una mecedora, en el gran porche que parecía ser de una vieja casa de campo. Era durante el atardecer y el aire estaba inmóvil. A lo lejos noté que se acercaba un animal. Era del tamaño de un perro grande, pero al acercarme me di cuenta de que algo no cuadraba. Aunque tenía la postura y el cuerpo de un perro, la cabeza era la de un conejo, pero mucho más grande que cualquier conejo que hubiera visto. Me puse de pie cuando se acercó más. Sus ojos eran cuencas oscuras y vacías, y no entendía cómo era capaz de ver. Entré en pánico, intentando abrir la puerta de la casa, pero esta no cedía. Escuché pasos acercándose por el porche detrás de mí mientras golpeaba la puerta. Y justo en ese momento, mis ojos se abrieron de golpe. Estaba dentro de la tienda, respirando entrecortado, aliviado de que solo hubiera sido un sueño. Me giré y traté de ponerme cómodo otra vez. Por fin estaba empezando a dormirme, cuando sentí que mi manta se deslizaba lentamente. Me quedé congelado. El aire se volvió helado a pesar de la temperatura exterior. Escuché susurros a mi alrededor. Eran voces distintas, todas diferentes. Yo, James. Gritó Ricky. Me incorporé. Se lanzó dentro de mi tienda tratando de recuperar el aliento. ¿Te pasó algo también?, preguntó, y yo asentí. Leí sobre esto hace tiempo, dijo Ricky. Creo que es la bruja Bell. Había oído sobre un caso histórico de ese nombre, pero nunca conocía a alguien que hubiera sido atormentado por ella en el sendero. Ricky y yo empacamos nuestras cosas y cambiamos de campamento. Al día siguiente, mi sobrino se rió diciendo que ya tenía algo para agregar a mi lista, y asentí. La mayoría no se da cuenta de lo viejas que son estas montañas.
Han estado aquí por cientos de millones de años. De hecho, los Apalaches son incluso más viejos que los árboles mismos. Han visto cosas que ningún ser humano ha visto, ni va a ver. He descubierto mucho en el sendero, pero dudo conocer todos sus secretos en mi vida. Ricky, ¿crees que puedes prometerme algo?, le pregunté. A lo que él respondió que claro, lo que fuera. Cuando te vayas de aquí y le cuentes a la gente sobre este lugar, no olvides contarles a ellos también las cosas buenas. Mi sobrino me miró confundido. Lo que quiero decir es que sé que pasan muchas cosas raras aquí, pero también es uno de los lugares más hermosos y pacíficos del mundo. Aquí hay mucha gente buena también, ¿sabes? Solo quiero que no dejes fuera cuando le cuentes a tus amigos sobre este viaje. No te preocupes, tío James. De hecho, te tengo una noticia. Me voy a mudar aquí el mes que viene. Conseguí un trabajo en una escuela técnica. Quiero estar más cerca del sendero y ahora que me gradué, volver a casa ya no me parece una buena idea. Me reí. Así que, después de ver todo esto, ¿aún quieres más? Él asintió. Le entregué una hoja de papel con una lista. Muy bien, muchacho. Entonces, mantén la lista actualizada.